Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar el día de hoy, lunes 7 de junio. Vamos a compartir pantalla para que comencemos. A ver, bien, entonces vamos a continuar con la temática de la unidad 1. Hay un tema que vamos a empezar hoy, que es el tema de los compuestos orgánicos. Si ustedes ven la pantalla, ven el capítulo 12 del libro de Solomon. El libro de Audesirc no lo tengo abierto en este momento, pero igual ahí también está, no recuerdo el capítulo en este momento, pero solo es que se vaya al índice y vea el capítulo que habla sobre los compuestos orgánicos, específicamente sobre los carbohidratos en este día, porque vamos a hablar sobre los carbohidratos en este día, y sobre los hidrocarburos. Y el miércoles vamos a continuar con los demás grupos de compuestos orgánicos. Entonces, si tiene usted el libro de Solomon, se va al capítulo 12, y ese capítulo habla de la química de la vida, los compuestos orgánicos. Recuerde que habíamos mencionado en algún momento que el cuerpo de los seres vivos, no importando si son organismos unicelulares o multicelulares, estaba compuesto de moléculas orgánicas. Estaba construido a partir de moléculas orgánicas. Y interesante también es que nosotros los seres vivos, aparte de que estamos construidos a partir de moléculas orgánicas, esas mismas moléculas orgánicas son las que determinan el funcionamiento de los tejidos y de los órganos y de todas las funciones celulares en el cuerpo. Entonces, voy a utilizar para ilustrar esto una presentación que igual ustedes tienen ahí en el campus. Y vamos a comenzar hablando un poco sobre la escala de pH y de pOH. ¿Y por qué comenzamos hablando de esto? Bueno, si ustedes se fijan, ahí dice soluciones ácidas y básicas. Nosotros, el cuerpo de los seres vivos, nuestro cuerpo, en realidad es una solución. Así como en química básica le enseñan a usted lo que es una solución, que es una mezcla entre soluto y solvente. Entonces, igual el cuerpo de cualquier ser vivo es una solución, porque es una mezcla, precisamente entre muchos solutos, muchas moléculas, o muchos iones, o elementos individuales, o formando compuestos, y agua. ¿Ya? El agua, recuerde que es parte estructural de nuestro cuerpo también, de todos los seres vivos, ¿no? En el caso de los seres humanos, el agua es una molécula inorgánica, ¿cierto? Pero es una molécula inorgánica que básicamente es el 65% del peso corporal de nuestro cuerpo. Y no solamente determina el ambiente donde se llevan a cabo la mayoría de las reacciones metabólicas de las células, sino también que el agua forma esa estructura en peso del cuerpo. Entonces, ¿por qué empezamos a hablar de escalas de medición de pH y pOH? Bueno, recordemos que, como acabo de mencionar, el cuerpo es una solución, el cuerpo es una mezcla de solutos y solventes. En la escala de pH, si recuerda, si alguna vez la estudió en química o en el colegio, se recuerda que es una escala que va de 0 a 14, con un punto medio en 7, que es el pH neutral. En el pH neutral, 7 es donde es el pH de nuestros fluidos corporales y de nuestra sangre, ¿verdad? El pH de nuestra sangre tiene que ser 7, ni ácida ni básica, y tampoco los fluidos corporales. Cuando hablo de fluidos corporales me refiero a toda aquella parte fluida, líquida, casi completamente agua, mezclada con muchas sustancias, moléculas, que forman nuestro cuerpo y que están en todas partes, en todos los tejidos del cuerpo. Entonces, luego ve usted que de 0 a 6, pues hay una gama de diferentes soluciones ácidas, y de 8 a 14 están las soluciones que son básicas o alcalinas. ¿Y por qué hablamos de esto? Bueno, resulta que
nuestro cuerpo, nuestras células, están adaptadas a ese pH neutral. Si nosotros, cuando comemos, porque de hecho cuando comemos o ingerimos líquidos, todo lo que ingerimos contiene o modifica el pH. Todo, absolutamente todo. Entonces, usted se fija aquí en esta escala que es interesante cuando usted come, usted está alterando su pH sanguíneo, está alterando su pH corporal. Pero gracias a que existe un mecanismo homeostático para regular ese pH, nuestro cuerpo empieza a producir esas sustancias que había mencionado antes que se llaman buffers o sustancias amortiguadoras, amortiguadoras de pH, para volver nuevamente a la neutralidad, ¿verdad? Es como cuando usted come algo demasiado grasoso y llega un momento en que siente acidez en su cuerpo, o come demasiado y llega un punto en que siente acidez en su estómago, en su sistema gástrico, te siente acidez. Si usted no tomara nada, igual su cuerpo recuperaría otra vez el pH normal, ¿no? Que se tarda un poco. Pero comúnmente usted lo que hace es tomar un antiácido, ¿verdad? Precisamente el antiácido es el mismo principio que sigue el mecanismo homeostático en el cuerpo, es volver otra vez a regular el pH a neutro, neutralizando el efecto ácido que provocó ese alimento o esos alimentos. O en el caso de, igual, cuando usted ingiere algo que es básico y el cuerpo produce igual amortiguadores de pH para devolver otra vez la neutralidad a los fluidos. Eso ocurre sin que usted se dé cuenta. El cuerpo produce esas sustancias buffer o esas sustancias tampón para evitar que se siga acidificando o alcalinizando la sangre y los fluidos. Entonces, miren que en la escala de pH hay interesantes datos, porque, por ejemplo, la orina humana, cuando usted se hace siempre un examen de orina, en su examen de orina debe parecerle que su orina está en un pH de 6 punto algo, es normal. Cuando cae demasiado bajo, como en 5, por ejemplo, el pH de la orina ya está indicando de que hay algo malo ahí, porque no debe ocurrir eso. O alimentos como las bebidas alcohólicas, que tienen comúnmente un pH de 4 punto algo, el vinagre, que tiene un pH de 3, el vinagre que utilizamos para cocinar, que es fuerte porque es un ácido, y resulta que si usted, por ejemplo, pone una perla de río o una perla de las que producen las almejas, usted la sumerge en vinagre, la perla se va a deshacer, se descompone, precisamente porque ese ácido, esa acidez que contiene el vinagre, empieza a extraer los componentes de la perla y lo disuelve. Lo mismo pasa en su cuerpo, con las comidas, con el jugo de limón que tiene un pH de 2, con la Coca-Cola que tiene cercano un pH 2, es una bebida muy ácida, contiene ácido carbónico y eso produce una serie de irritación en el intestino y le cuesta a su cuerpo en algún momento restablecer esa acidez. O sea, no es bueno estar tomando demasiado, pero bueno, hay personas que no se miden, no tienen control de esto. Entonces, por el otro lado también, el bicarbonato de sodio, que es más bien básico, que usted lo usa para contrarrestar la acidez, pasta dental, leche de magnesia, amoníaco, y la lejía, que está junto con el ácido muriático, clorhídrico o el ácido de batería, está en el otro extremo de la escala, ya que es una sustancia muy básica, es hidróxido de potasio, que si alguien ingiere lejía, cosa que ya ha pasado por cuestiones de pensamientos suicidas, si alguien ingiere lejía se va a provocar un agujero en el estómago. Eso es lo que va a pasar. Se le va a abrir un agujero en el estómago y se va a morir por eso. Entonces mire que realmente todo lo que comemos, todo lo que ingerimos tiene un pH que va a alterar el pH de nuestro cuerpo. En la escala de pH hay una clave que hay que conocer. La escala de pH, la fórmula comúnmente, la que
todo el mundo conoce o ve en los libros, es esta que dice pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno o de iones de hidronio. Y la otra fórmula, que es una fórmula complementaria del pH, es el pOH. Recuerde que el OH es una molécula muy pequeña que se llama hidróxilo o hidróxido. Más bien en el caso de la escala de pOH, el pOH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones de hidróxido. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, quiere decir que una solución es ácida cuando contiene una mayor concentración de iones de hidrógeno. Eso es lo que mide la escala de pH. Mide qué tan concentrados están los iones de hidrógeno en esa solución y así determina si es ácida. O qué tan concentrados están los iones de hidróxido y de esa manera saber si la solución más bien es básica o alcalina. Entonces aquí está el resumen, ¿verdad? Entonces, una solución ácida, para resumir, posee una mayor concentración de iones de hidrógeno o de iones de hidronio, los H+, y una menor concentración de iones de hidróxido, al contrario de una solución básica o alcalina, en donde más bien esta posee mayor concentración de iones de hidróxido y menor concentración de iones de hidrógeno, o H+. Así es como trabaja la escala de pH, midiendo concentraciones de iones de hidrógeno o de hidróxido. Si hay mayor concentración de iones de hidrógeno en esa solución, la solución es ácida. Y si hay mayor concentración de iones de hidróxido, la solución es básica o es alcalina. Y aquí está lo que les mencionaba de las soluciones buffer o de los amortiguadores de pH, que también son conocidos como soluciones tampón, que el cuerpo produce normalmente, naturalmente, para amortiguar la acidez o la alcalinidad en una sustancia, cuando nosotros ingerimos esa sustancia, cuando tomamos esa sustancia. Ahora, vamos a retomar el tema del pH más adelante. Lo necesitaba mostrar antes de comenzar con esto de los compuestos orgánicos. Entonces, vamos a hablar de los compuestos orgánicos. Vamos a hablar de 4 categorías, bueno, 5. Los hidrocarburos, los carbohidratos o hidratos de carbono, las grasas y los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Esas son las 5 categorías de moléculas de las que vamos a hablar. Primero vamos a hablar de los hidrocarburos. Estos hidrocarburos son unas moléculas muy comunes en la naturaleza y son moléculas orgánicas muy simples. Simples en el sentido estructural, ¿verdad? Porque los hidrocarburos básicamente están formados de átomos de 2 elementos naturales nada más: carbono e hidrógeno. Entonces, si ustedes se fijan aquí en la pantalla, este es el hidrocarburo más sencillo, más simple que hay en la naturaleza. Y se hace llamar metano. CH4 es su fórmula química. Entonces, ¿por qué CH4? Porque hay un carbono en la molécula, un carbono central, que forma 4 enlaces covalentes con hidrógenos. Y eso forma una molécula llamada metano, que es un hidrocarburo. Hidrocarburo porque la molécula contiene hidrógeno y tiene carbono. Por eso se llama así. Eso es una palabra que deriva del griego también, ¿verdad? Fíjense que importante de lo que vamos a ver de aquí en adelante es que las moléculas orgánicas todas tienen carbono. Todas tienen, de hecho, un esqueleto, digamos, molecular de carbono e hidrógeno. Tanto los carbohidratos como los lípidos, las grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos son una combinación de carbono e hidrógeno junto con otros átomos como oxígeno, azufre, nitrógeno, fósforo, por ejemplo. Entonces, fíjense que los hidrocarburos pues son una familia muy extensa de compuestos orgánicos, en donde cada vez que se suma un carbono más a la molécula, en este caso, miren, aquí hay, este es C2H6,
Este se llama etano, que es el hidrocarburo que forma parte del alcohol etílico, ¿verdad? El alcohol etílico, que es el alcohol que está utilizado, que se utiliza en todas las bebidas alcohólicas, o que se usa en algunos procesos también de laboratorio. El etanol contiene este hidrocarburo llamado etano. Entonces, usted se fija, en vez de un carbono, son dos. Y va aumentando gradualmente, geométricamente va aumentando el número de hidrógenos. Así luego viene C3H8 y así van creciendo el número de carbonos e hidrógenos que contiene un hidrocarburo, hasta que llegamos a hidrocarburos que tienen 15 carbonos, 16, 18, 20 carbonos, y son moléculas bastante grandes. Ahora, usted debe de pensar, bueno, pero ¿quiénes son realmente esos hidrocarburos? Bueno, son todo un grupo, toda una familia muy extensa de compuestos orgánicos, entre los cuales están el petróleo, el gas natural, hidrocarburos aromáticos que son utilizados como solventes en industria, como por ejemplo el benceno, el tolueno, el metilbenceno, que son utilizados para fabricación de plásticos, resinas, fibras sintéticas, nylon, gomas, pinturas, detergentes, etc. Casi todo lo que el humano fabrica de forma masiva en un proceso industrial utiliza sustancias, entre ellas solventes como estos hidrocarburos. El gas natural que se utiliza para mover maquinarias como un combustible, ¿verdad? El petróleo igual y sus derivados, como los combustibles que utilizamos, el diésel, la gasolina, todos estos son también hidrocarburos. O sea, es una familia muy extensa de compuestos orgánicos que en la naturaleza abundan en todas partes. Ahora, resulta que cuando yo digo que los hidrocarburos son como la base molecular, el esqueleto molecular de todos los demás compuestos orgánicos, lo digo porque aquí en esta imagen, así como en los libros, en los capítulos de los libros, cuando se habla de estos grupos, se menciona que hay muchas moléculas pequeñas que si se unen a ese esqueleto de hidrocarburos, van a formar diferentes compuestos relacionados con los carbohidratos o con las proteínas o con las grasas o con los ácidos nucleicos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en esta diapositiva, ustedes se fijan, aquí tenemos un esqueleto básico de un hidrocarburo de 2 carbonos con sus hidrógenos y un enlace covalente de un carbono está libre. A este enlace se le puede unir oxígeno, hidrógeno, nitrógeno con hidrógeno, azufre con hidrógeno, carbono, oxígeno e hidrógeno, o fósforo más oxígeno, y se pueden formar diferentes compuestos orgánicos. Si, por ejemplo, a este esqueleto básico de hidrocarburo se le uniera un grupo hidroxilo, un grupo funcional hidroxilo, estamos construyendo ahí, o ahí se está formando, mejor dicho, una estructura básica, una estructura molecular básica de un carbohidrato. Ahora, si se uniera en vez de un hidroxilo, si uniera un grupo amino, NH3, lo que se está formando es el esqueleto de un aminoácido, que es un componente de las proteínas. Pero si por otro lado, en vez de unírsele el amino, se le une un grupo aldehído o carbonilo, que es carbono, oxígeno más hidrógeno, aquí está formando usted, por ejemplo, la estructura de un lípido, por ejemplo, de un lípido. O si en vez de eso se le une un grupo funcional que se llama sulfidrilo, porque tiene azufre, un átomo de azufre, más hidrógeno, está formando, por ejemplo, una estructura para una proteína. Y si se le une un carboxilo, carbono más oxígeno, doble enlace más simple enlace, usted está formando aquí la estructura también de un ácido nucleico. Junto con este también, si se le une un grupo fosfato, también es un ácido nucleico. Entonces miren cómo
siempre la base molecular de estos compuestos orgánicos van a ser hidrocarburos. O sea, a esos hidrocarburos, algunos enlaces se les van a unir otros átomos para formar esas estructuras orgánicas que conocemos como moléculas orgánicas. De ahora en adelante vamos a hablar mucho de lo que son polímeros y de lo que son monómeros. Probablemente, ¿sí? Licenciado, ¿Sí? no sé si solo es a mí, pero se me quedó pegada la imagen. Veamos. ¿Alguien más le quedó pegada? Sí, Lick. Sí, A mí también. Volví a cambiar. Vamos a ver, vamos a volver a compartir pantalla. Pero eso es ahorita, ¿verdad? A ver. A ver, ahora. Abro la diapositiva. ¿Y ahora? ¿Ya? Sí, ahorita sí ya cambió. Perfecto. Entonces, Ok, gracias. listo. Les estaba diciendo, de ahora en adelante vamos a hablar mucho de esto, de los polímeros. Quizás usted ha escuchado mucho hablar de esta palabra, polímero. De hecho, se usa mucho en la actualidad. Los polímeros son unas moléculas muy grandes que están formadas de unidades más pequeñas. Aquí se fija usted en este cuadro azul. Voy a tratar de ser más grande, pero es que a veces se pega esto. A ver, en este cuadro azul, usted mira una de las unidades que están formando esta cadena larga de compuestos. Entonces, si ustedes se fijan en esta cadena larga, lo que se está repitiendo es esto. O sea, cada una de estas unidades se está repitiendo cada vez, hasta formar una molécula muy grande. Entonces, un polímero es una molécula muy grande, por eso el nombre polímero viene de poli, muchos, y mero viene de monómero, que es una unidad. O sea, una unidad que se repite muchas veces. Puede repetirse cientos de veces o incluso en algunos polímeros hasta miles de veces. Se puede repetir una unidad, un monómero. Entonces, cada unidad de estas que forma un polímero se llama monómero, las unidades que se repiten. Eso es un monómero. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un compuesto químico que es un polímero natural que forma parte de la estructura del exoesqueleto de animales como los insectos, por ejemplo, o los crustáceos, los cangrejos, las langostas, los camarones, por ejemplo, y que tiene un nombre y se llama quitina. Entonces, la quitina es un polímero natural que realmente es un azúcar, es un polímero de azúcar y es un compuesto bastante grande y es un compuesto estructural, o sea que forma la cubierta externa del exoesqueleto de estos animales. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una molécula orgánica, de un polímero orgánico, que es un azúcar a la vez, que forma una estructura en el cuerpo de los seres vivos. En este caso de estos animales que tienen un exoesqueleto, ¿verdad? Una cubierta dura formada de este polisacárido llamado quitina. Entonces, de ahora en adelante, cuando hablemos de polímeros, estamos hablando de moléculas muy grandes, de cientos o de miles de monómeros unidos por enlaces químicos. Y cuando hablemos de monómeros, nos vamos a referir a esas unidades que forman esos polímeros. Ahora, si hablamos ya de lleno de los carbohidratos, en principio los carbohidratos son sumamente importantes para los seres vivos porque son moléculas energéticas. Es decir, los carbohidratos son azúcar y el azúcar nos brinda energía metabólica para que nuestras células puedan vivir. Y cuando digo nuestras células me refiero a las células de todos los seres vivos, tanto organismos unicelulares como organismos multicelulares. Se alimentan básicamente de azúcar, porque el azúcar o los carbohidratos son las moléculas orgánicas más abundantes en la naturaleza, las que más se producen y son la principal fuente de energía para las células de todos los seres vivos, de todos los seres vivos, no solamente de nosotros los animales,
sino también de las plantas, de los protistas, de las bacterias, de las arqueas, de todos los organismos. Dentro de los carbohidratos vamos a encontrar categorías. Vamos a encontrar azúcares que son muy pequeñas, molecularmente hablando, una molécula muy pequeña, o una molécula de pocas unidades de carbono, llamadas monosacáridos. Vamos a encontrar moléculas llamadas disacáridos, que son moléculas formadas por dos monosacáridos, por eso el término di, dos. Y vamos a encontrar moléculas que son cadenas de azúcar muy largas, llamadas polisacáridos, cadenas largas de azúcar. Y vamos a ver algunas de esas estructuras moleculares y las funciones básicas de estos azúcares. Entonces, los azúcares, los carbohidratos, o los hidratos de carbono, están en todo alimento de origen vegetal. Todo alimento, absolutamente todo lo que viene de las plantas y que nosotros lo utilizamos como alimento, es carbohidrato, es azúcar. Las frutas, las verduras, las legumbres, los granos básicos, los cereales, eso es azúcar. Entonces, bastante interesante es que químicamente los carbohidratos están formados nada más de 3 elementos naturales: el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, si se fijan, lo único nuevo en relación a los hidrocarburos que estamos viendo ahorita, lo único nuevo es que en carbohidratos hay oxígeno también, en los hidrocarburos no. Entonces, si a esos hidrocarburos se les agrega oxígeno, estamos construyendo carbohidratos, azúcares, cosa más interesante. Pero resulta que las proporciones de esos átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno siguen un cierto patrón. Entonces, en todos los carbohidratos, por cada carbono que hay en la molécula, van a haber siempre 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Por eso es que aquí dice que la relación o la razón matemática del número de átomos que forman los carbohidratos es 1, 2, 1. Esto lo que quiere decir es que todos los azúcares, todos los carbohidratos que existen, por cada carbono que tenga la molécula, van a haber 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Así. Ahorita lo vamos a descubrir en las fórmulas químicas que veremos a continuación. Y como les decía antes, principalmente la función biológica en nuestro cuerpo de los carbohidratos es la de proveernos energía para poder funcionar. O sea, la mayor parte de la energía que nosotros utilizamos celularmente, que nuestras células utilizan, viene del azúcar que comemos. Por eso nos gusta tanto el azúcar. Es que es vital el azúcar para nosotros los seres vivos. Es nuestra principal fuente de energía, el azúcar. Por eso es natural, normal, que nos guste tanto la comida azucarada. No tanto las verduras, ¿verdad? Porque pareciera como que no nos gustan mucho las verduras, muchas veces no nos gustan tanto comer las frutas así de forma directa, sino que las buscamos comer procesadas en jugos, en malteadas o de alguna otra forma, pero igual todo es azúcar. Entonces vamos a hablar un poco de los azúcares simples, de los disacáridos y de los polisacáridos. Pero antes quiero explicar esto de las reacciones de condensación y de hidrólisis. Es algo bien sencillo. En realidad lo que ocurre es lo siguiente. Cuando usted come, su metabolismo celular cataboliza o digiere enzimáticamente lo que usted se come. ¿Qué quiere decir digerir enzimáticamente o catabolizar la comida? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el metabolismo, utilizando enzimas y también agua, lo que hace es que esas moléculas de alimento que usted ingiere las va a romper, las va a separar en unidades más pequeñas. Eso es catabolizar. Entonces lo que hace el cuerpo es que utiliza agua para romper los enlaces químicos que unen las moléculas. A esa reacción química metabólica
de romper enlaces químicos utilizando agua se le llaman reacciones de hidrólisis. Hidro viene de agua y lisis viene de una palabra griega que significa romper. O sea, romper utilizando agua. Eso es lo que quiere decir hidrólisis. Entonces, cada vez que usted come cualquier comida, no importa qué comida sea, su cuerpo, sus células, su metabolismo celular, cataboliza o rompe mediante hidrólisis los enlaces químicos que forman esa molécula de alimento, hasta separarla en unidades más pequeñas, más fáciles de digerir. Eso es catabolismo celular. Entonces, eso es hidrólisis. Ahora, la otra vía, la vía en la que más bien nuestras células comienzan a construir moléculas a partir de unidades más pequeñas, el anabolismo, ¿verdad? El anabolismo celular. Entonces, más bien, lo que hace el metabolismo es que va uniendo una molécula pequeña o un átomo con otro átomo hasta formar una molécula grande. Los va uniendo utilizando energía y produciendo al final agua. A esas reacciones se les llama reacciones de condensación. Por ejemplo, cuando las células empiezan a producir hormonas, cuando se producen las hormonas en las glándulas, esas células que producen las hormonas en las glándulas empiezan a unir unidades pequeñas, empiezan a unirlas químicamente hasta formar una molécula grande, y en ese proceso de que está uniendo, pegando aquí, pegando allá, se forman moléculas de agua y esa reacción se llama condensación. Entonces mire cómo el agua es importante en el metabolismo celular, ya sea para romper moléculas en el catabolismo por hidrólisis o ya sea para seguirse produciendo químicamente por condensación cuando las células fabrican más bien moléculas. Entonces hay que tener en cuenta eso porque lo vamos a seguir viendo. O sea, recuerda que lo que estamos viendo ahorita es una introducción, digamos, a la bioquímica, ¿verdad? La química de la vida, decía el capítulo 12 del libro de Solomon. Eso es bioquímica. Bios quiere decir vida y pues la química es todos los procesos químicos que se dan en el cuerpo de un ser vivo. Entonces, es lo que estamos viendo ahorita. Ahora, comencemos hablando un poco de los monosacáridos. Los azúcares más simples que hay, los azúcares más pequeños. Tanto por el tamaño que tienen, porque la molécula es pequeña, y además que son muy abundantes, ¿verdad? Los monosacáridos son los azúcares que se producen en mayor medida, en mayor cantidad en la naturaleza, por fotosíntesis, por supuesto, en los organismos fotoautótrofos. Entonces, estos son azúcares simples, por lo menos tienen un grupo OH unido a su estructura de carbono. Se disuelven fácilmente en agua, eso es importante. Se disuelven en agua fácilmente, usted lo ve. Los azúcares son fácilmente disueltos en agua. Y los tipos más comunes van, aquí dice de 5 a 6 átomos de carbono, pero en realidad hay monosacáridos de 3 átomos de carbono hasta 7, 8. Pero lo que más nos interesan son los de 5 y 6 átomos de carbono. Ahorita los vamos a ver. Entonces miren que tienen una forma de estructura anular o de anillo. Esa es la forma química que tienen. En el caso de la glucosa y de otros monosacáridos que vamos a ver a continuación, tienen una estructura de anillo. Esa es la estructura química, la forma como está configurada la molécula. Es la configuración estructural que tiene la molécula. Entonces aquí están los 3 principales monosacáridos. La glucosa, la fructosa y la galactosa. Estos son los monosacáridos principales. Principales porque son fuente de energía. Recuerden que los carbohidratos son fuente de energía para las células. Entonces, de estos 3, el que más se produce en la naturaleza y el que es utilizado como el principal combustible para las células de todos los organismos vivos es la glucosa. Como usted se puede ver aquí, los 3 tienen una estructura química de anillo con 6 átomos de carbono, en este caso cada uno. Y si ve la glucosa, ve que dice que es el azúcar más abundante que hay, incluso en nuestra dieta,
en la naturaleza, pero igual en nuestra dieta, es una magnífica fuente de energía. La principal fuente de energía celular es la glucosa, para todos los seres vivos. Luego viene la fructosa, el azúcar natural más dulce que hay, que es comúnmente el que se encuentra en las frutas, ¿verdad? En todas las frutas. También encontramos fructosa en algunos siropes de maíz, que son como unos compuestos como jarabes de maíz, que se utilizan como endulzantes para muchos alimentos, ¿verdad? Esos son fructosa. Y luego está la galactosa, que no se encuentra en los alimentos que comúnmente ingerimos, pero que es importante cuando se une a glucosa para formar el azúcar de la leche entera, que se llama lactosa. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, estos son los principales monosacáridos con 6 átomos de carbono. Pero vamos a ver que hay otros monosacáridos más, como estos que solamente tienen 3 átomos de carbono, que se llaman triosas. Aquí está. Las triosas, como su nombre lo indica, son un grupo de moléculas de monosacárido que solamente contienen 3 átomos de carbono, por eso se llaman triosas, tri de 3, ¿verdad? Ejemplo de esto está el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Estos compuestos son comunes en la dieta, son comunes en los alimentos que comemos, los alimentos vegetales que comemos. Esto viene ahí, en la comida. O se forman en el interior del cuerpo por las células cuando se necesitan construir, por alguna razón. También están las tetrosas. Estas son moléculas de azúcar de 4 carbonos. Tetra es 4 en griego. Entonces, por ejemplo, aquí está la eritrosa, la treosa y la eritrulosa también. Estos son ejemplos de tetrosas, ¿verdad? Que son importantes en el metabolismo energético de los seres vivos. Y aquí luego venimos con las pentosas. Las pentosas son azúcares monosacáridos de 5 carbonos, 5 átomos de carbono. Y estas son bien importantes, no solamente en el metabolismo, sino también en la evolución de las especies, porque la ribosa, que es esta azúcar que está aquí, y la desoxirribosa, que es esta otra que está aquí, muy parecida, pero con algunos cambios, algunas modificaciones estructurales, son los azúcares que forman parte de los ácidos nucleicos. El ácido ribonucleico, el ARN, contiene estructuralmente a este azúcar que se llama ribosa, ¿verdad? Por eso el ácido se llama ácido ribonucleico. Contiene un azúcar de 5 carbonos llamado ribosa. En cambio, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, contiene más bien a este otro azúcar que se llama desoxirribosa. Entonces, estas dos pentosas son importantísimas para entender la vida misma, el fenómeno de la vida misma, porque forman parte de esos ácidos nucleicos que son básicos, no solamente para contener o para codificar la información genética de cada especie en el planeta, sino también parte estructural importante de todas las células de los seres vivos. Entonces, estos son muy importantes, estos monosacáridos. Y luego vienen las hexosas de las que acabamos de hablar, ¿verdad? Nada más que aquí puede ver usted la estructura molecular que tienen cada una de ellas. Glucosa, galactosa y fructosa. Pues como la naturaleza y como Dios es muy inteligente, diseñó estas moléculas de tal manera que se pudieran combinar para formar otras moléculas más, otros azúcares más. Entonces, por ejemplo, si usted une estos monosacáridos, une 2 de estos monosacáridos en un cierto orden, usted está formando lo que se conoce como disacárido. O sea, di quiere decir 2. 2 monosacáridos unidos. Por un enlace, se unen por un enlace químico que se llama enlace glucosídico, que es un enlace covalente. O sea, el tipo de enlace es enlace covalente. Recuerde que todas las moléculas que se producen, que se forman, son átomos que se unen a través de enlaces químicos. Y esos enlaces químicos no son más que un enlace de energía, ¿verdad? Son energía que une esas moléculas.
Entonces, si se unen galactosa más glucosa por un enlace químico llamado glucosídico, se va a formar un disacárido que se llama lactosa, que es el azúcar de la leche entera. Esa leche entera que no a todo mundo le cae bien, ¿verdad? Porque carecemos de una enzima para poder digerir esa leche entera, ese azúcar de la leche entera. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, fíjense cómo los monosacáridos se pueden combinar para formar disacáridos. Galactosa más glucosa forman el azúcar de la leche entera llamada lactosa. Al contrario, si lo que se está uniendo son dos glucosas, dos monómeros de glucosa, lo que se va a formar es un disacárido, pero llamado maltosa, el azúcar de la malta, que es muy común en muchos alimentos y que igual nosotros podemos digerir. O sea, este sí lo podemos digerir. Ahora, si lo que se une es una glucosa más una fructosa, lo que se obtiene es un disacárido llamado sacarosa. Y este es el disacárido más usado, digamos, por los seres humanos en la comida. Porque la sacarosa es el azúcar de mesa. El azúcar que compramos en el supermercado, el azúcar que compramos en la pulpería y que utilizamos para darle sabor, para endulzar las bebidas, la comida, etc. Esa es la sacarosa. Viene de la unión de glucosa más fructosa por un enlace glucosídico. Entonces, de estos disacáridos, cuando nosotros ingerimos la comida y en esa comida vienen estos disacáridos, tenemos que tener enzimas para romper este enlace y poder digerirla, poder metabolizar o catabolizar ese disacárido. Para la maltosa y la sacarosa tenemos enzimas, pero muchos de nosotros no tenemos la enzima que nos ayuda a romper la lactosa. Aquí lo que se muestra son esas enzimas que tienen un nombre específico y que nos ayudan a hacer esa digestión de esos disacáridos. En el caso de la sacarosa, la enzima que nuestro cuerpo produce para digerir la sacarosa es la sacarasa. Es una enzima que la producen nuestras células. Luego viene las células de nuestro intestino, ¿verdad? Luego viene la lactosa y la enzima que digiere o que ayuda a romper el enlace glucosídico entre glucosa y galactosa se llama lactasa. El problema es que la lactasa, la mayoría de nosotros ya en edad adulta ya no producimos lactasa. Por lo tanto, si tomamos leche entera nos va a caer mal, no la vamos a poder digerir. Y como no la podemos digerir, se va a eliminar del cuerpo. Pero mientras esté en el intestino, nos va a provocar bastante dolor, malestar, incomodidad. Incluso hasta gases. Porque no podemos digerirla. El intestino trata de hacerlo, pero no puede porque no tiene la enzima llamada lactasa, que es la enzima específica para poder hacer esa digestión. Así que la mayoría de las personas tenemos poca o nula producción de lactasa, por lo tanto no debemos de comer leche entera. Lo bueno es que el día de hoy hay muchas opciones para poder facilitarnos la ingestión de leche. Luego viene la maltosa, que sí tenemos la enzima que se llama maltasa. Se fijan que esto es una regla de la química, cómo nombrar las enzimas, pero en este momento no lo vamos a hablar, pero si se fijan, tiene mucho que ver con el nombre en sí del compuesto o de la sustancia que está digiriendo. Sacarosa, sacarasa, lactosa, lactasa, maltosa, maltasa. Eso es algo en química, usted lo mira, ¿verdad? Son reglas básicas de la química. Entonces recuerde que esas enzimas lo que hacen es digerir el enlace glucosídico. Rompen el enlace glucosídico, este enlace de aquí. Lo rompen y separan estos dos componentes. Bien. Esos enlaces glucosídicos, de acuerdo a la forma como se forma ese enlace, pueden ser enlaces alfa o pueden ser enlaces beta. Sí tiene que ver eso con la digestión de estos compuestos. El enlace beta, digamos que es un poco más complicado de romper, que es el enlace precisamente que forma la lactosa. Es un poco más complicado de romper el enlace beta de la lactosa que el enlace alfa de la sacarosa, por ejemplo. Y eso explica mucho por qué el cuerpo le cuesta tanto lidiar con ese azúcar, con ese disacárido.
Entonces, este enlace de beta, junto con el hecho de que no producimos la enzima, hace que sea imposible digerir el azúcar de la leche entera. Entonces, esa es la explicación del por qué no podemos digerirla la mayoría de nosotros. ¿Hay personas que sí pueden? Sí, porque producen todavía algo de la enzima. Pero es difícil saber si uno va a poder o no va a poder en la edad adulta digerir la lactosa después de ser niño. Es bastante complicado. Bueno, entonces veníamos de monosacáridos, disacáridos y ahora vamos con polisacáridos. Poli, muchas azúcares. Eso es lo que quiere decir polisacárido. Entonces, los polisacáridos están formados de cientos o de miles de azúcares simples unidos por enlaces glucosídicos, comúnmente enlaces alfa, comúnmente. Aunque en algunos casos son enlaces beta. Mire aquí un ejemplo. Esto que usted está viendo aquí es parte de los monómeros que se repiten en la molécula de polisacárido llamado celulosa. La celulosa es la fibra vegetal, ¿verdad? Esa fibra vegetal que los médicos nos dicen que debemos de comer. Pues resulta que la celulosa es un polisacárido estructural. No sirve para almacenar azúcar para producir energía después, sino que es un azúcar que se usa como una estructura, como una pared. Es una estructura, no es una molécula de almacenamiento de energía. Entonces, aquí tenemos estos polisacáridos muy importantes en la naturaleza. El almidón, con sus variantes, la amilosa y la amilopectina. Tenemos el glucógeno y tenemos la celulosa o la fibra vegetal, que también deberíamos de tener aquí la quitina, de la que ya hablamos hace unos momentos atrás. Entonces voy a explicarles un poco sobre qué es lo que están viendo ahí en esa diapositiva. El almidón es un polisacárido de las plantas, lo producen las plantas, y es básicamente la forma como las plantas almacenan azúcar para ser utilizada después como fuente de energía. Eso es el almidón. El almidón tiene algunas variantes, de acuerdo a la forma como se unan esos azúcares simples. Puede ser amilopectina, tiene esta forma ramificada, o puede ser amilosa, que tiene esta forma de cadena. Lo que ustedes están viendo aquí, o sea, cada una de estas cuentas de color verde sería una glucosa. Si ustedes se fijan, aquí lo que tenemos son o cadenas de glucosas muy grandes, o una red, una estructura de red de muchas glucosas igual unidas por enlaces glucosídicos. Entonces, el almidón, como les digo, es la forma como las plantas almacenan azúcar en algunos tejidos de su cuerpo. Y ese es el polisacárido que usted y yo nos comemos cuando comemos fruta o cuando comemos verduras o cuando nos comemos un cereal. Lo que estamos comiendo realmente es almidón. Nosotros los animales tenemos enzimas que nos ayudan a digerir el almidón. De tal manera que, por ejemplo, cuando usted se come una manzana, lo que usted se está comiendo, toda la parte blanca, ¿verdad?, de la manzana que usted se come, eso es almidón. Es glucosa unida con otras cientos de miles de glucosas por unos enlaces glucosídicos, unos enlaces alfa. Eso es. Ahora, si usted se come una papa, es lo mismo. La parte, toda la carne de la papa, lo que nosotros nos comemos de la papa, eso es almidón. Si usted se come una sandía, lo que está comiendo, la parte roja del fruto, incluso la parte verde que queda abajo todavía, que se puede masticar, eso es almidón. O se come un banano, está comiendo almidón. O se come un cereal en la mañana, está comiendo almidón, está comiendo azúcar. Entonces, la forma como se produce esa molécula, ese polisacárido, es lo que se conoce como almidón. Y es lo que nosotros comemos en todos los alimentos vegetales. Ahora, el glucógeno, si se fijan, también el glucógeno es una estructura así como ramificada de azúcar, que se ramifica. Pero el glucógeno no es
un polisacárido en las plantas, es un polisacárido en los animales, incluyendo al hombre, al ser humano. Entonces, el glucógeno es la forma como nuestro cuerpo almacena azúcar en el hígado y en los músculos esqueléticos, los músculos que están pegados a sus huesos. Esta es la forma como se almacena en nuestro cuerpo azúcar, glucosa, en forma de glucógeno. Y la fibra vegetal o la celulosa, la que vimos aquí atrás, esta de aquí, también se le llama celulosa o fibra vegetal. La fibra vegetal, si ustedes se fijan aquí la forma como está estructurada, miren que no tiene estas cadenas ramificadas, sino que forma como una pared, porque la celulosa es un polisacárido estructural. El almidón y el glucógeno son polisacáridos de almacenamiento. Se almacena ese azúcar para producir energía a partir de ese azúcar después, cuando se necesite. La fibra, la celulosa o la quitina son dos ejemplos, no de polisacáridos de almacenamiento, sino más bien de polisacáridos estructurales, porque forman paredes, forman estructuras moleculares de protección a las células. Entonces, toda la cáscara, lo que decimos cáscara, de las frutas o de las verduras que nos comemos, la cascarita roja de la manzana, eso es fibra, eso es celulosa. La parte de atrás de la concha de un pepino, o la conchita de una zanahoria, o de una papa, todo eso es celulosa, eso es fibra vegetal. Claro, hay frutas y verduras que contienen fibra también en el interior, o sea, en la parte carnosa que nos comemos del fruto o de esa legumbre. Solo que la diferencia con los otros polisacáridos que ya vimos es que nosotros los animales no podemos digerir la celulosa. No tenemos enzimas que nos ayuden a digerir la celulosa. Entonces les queda de tarea a ustedes explicarme o explicarnos a los demás compañeros y a mí por qué los médicos le dicen a uno que debe de comer fibra, si la fibra o la celulosa no la podemos digerir. Entonces, ¿cuál es el sentido de comer fibra? Si no la podemos digerir, entonces ¿para qué la comemos? Tiene una función, es importante la función a nivel intestinal, es bien importante. Entonces, vea eso o busque eso, pregunte, lea el por qué los animales, en este caso en particular el hombre, conviene que coma mucha fibra vegetal o celulosa de las frutas o productos vegetales que consume. Aquí lo único que se mira así de manera muy rápida es que la forma de catabolizar o de digerir esos alimentos que nosotros nos comemos, pues es bien compleja porque la digestión química del alimento no se da solamente en la boca. En la boca usted inicia a digerir parcialmente lo que se come, pero realmente la digestión ocurre en otros órganos como el estómago y el intestino. Y no todos los alimentos se digieren de la misma manera en todas partes, sino que hay procesos diferentes de acuerdo a si lo que está comiendo es azúcar o si lo que está comiendo es proteína o grasa. Se digieren de forma distinta en diferentes partes del cuerpo, en el tracto gastrointestinal. Y obviamente hay órganos accesorios a la digestión, como el hígado, como el páncreas, que producen también enzimas que nos ayudan a digerir la comida. Entonces, esto solamente es un resumen de ese proceso digestivo de los alimentos, por dónde pasan y quiénes se digieren en qué parte. Es importante que lo sepan, sí, es importante. Por ejemplo, en el caso de los polisacáridos que nos comemos en las frutas, en las verduras, esos polisacáridos que son azúcar, nuestro intestino lo va a digerir, va a separar químicamente el azúcar, la glucosa, y el exceso de azúcar lo va a ir a guardar al hígado o al músculo esquelético en forma de glucógeno, porque recuerde que el glucógeno, dijimos, era un polisacárido de almacenamiento en el cuerpo de los animales. Así es como almacenamos glucosa nosotros en nuestro cuerpo, en forma de glucógeno, en el hígado o en el músculo esquelético. Se almacena para cuando se ocupe, ¿verdad?
porque recuerde que siempre va a haber azúcar en su sangre, porque es la principal fuente de energía para las células. Entonces, es un combustible que no puede faltar en la sangre. Pero llega un punto en el que usted tiene bajones de azúcar. Tiene bajos niveles de azúcar porque no ha comido en muchas horas, porque no comió en todo un día. Entonces, ¿cómo sobreviven las células? Si usted no está comiendo de las reservas que tiene almacenadas en el hígado o en los músculos. Y luego aquí, solamente para ilustrar que todo lo que es vegetal, todo lo que nosotros no comemos y que es vegetal, es almidón más fibra. El almidón lo digerimos muy bien, pero la fibra vegetal no la digerimos, aunque la podemos comer y no es que nos va a caer mal, más bien nos va a ayudar en un proceso intestinal. Algunos vegetales, algunas plantas, como los árboles, que tienen un tronco leñoso muy duro, aparte de tener celulosa, tienen otra estructura química que se llama lignina. No vamos a hablar ahorita de la lignina para detallarla, pero lo que sí podemos decir es que la lignina es ese compuesto químico que hace posible que los tallos de los árboles sean duros, y por eso les llamamos tallos leñosos, leños, que son muy duros. Y eso es debido no a la celulosa, sino a la lignina que poseen los árboles, de la cual podemos hablar un poco después. Bueno, entonces, básicamente aquí es importante reconocer varias cosas, como resumen. Uno, los carbohidratos están formados químicamente de hidrocarburos, ¿verdad? Hidrocarburos a los que se les agrega o a los que se les une oxígeno para formar lo que conocemos como carbohidratos, que están formados de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Todos los carbohidratos. Otra cosa es que los carbohidratos son el principal alimento para los seres vivos, para todos los seres vivos, organismos unicelulares y organismos multicelulares. Los carbohidratos o los azúcares son la principal fuente de alimento. Por lo tanto, se producen masivamente. ¿Cómo se producen? Se producen por fotosíntesis, ¿verdad? Son los frutos que se producen, bueno, que nosotros nos comemos, y también moléculas que están almacenadas a veces en los tallos de las plantas, como por ejemplo los tallos modificados de los tubérculos. Los tubérculos, como la papa, no son raíces, ¿verdad? Lo que estamos comiendo es un tallo modificado de lo que estamos comiendo, que parece un fruto, pero en realidad es un tallo. Ahí donde se almacenan estos compuestos importantísimos para la vida. Y que resumir también que la celulosa de todos estos carbohidratos que hemos visto, la celulosa es el monosacárido más importante, porque es la principal fuente de energía celular para todos los seres vivos y porque es el azúcar que más se produce, el principal combustible celular que hay. Y bueno, hay que comer mucha fruta, verdura y cereal porque son nuestros principales alimentos. En realidad el ser humano no es carnívoro. Usted y yo no podríamos sobrevivir solo comiendo carne. Nos moriríamos. Porque nuestro sistema digestivo no está diseñado para comer solo carne. De las carnes podemos obtener proteínas y grasas, pero no azúcar. Así que no podríamos sobrevivir de carne. No podemos. Nosotros los seres humanos no somos carnívoros. Estamos diseñados para comer carne, por un lado, poco, no exageradamente, no mucho, no todos los días, pero para comer más frutos y verduras, legumbres, aunque no somos enteramente herbívoros, ¿verdad? Tampoco, no somos enteramente herbívoros. Los granos básicos son importantes, también, aparte de todo lo que acabamos de ver, los granos básicos, el arroz, el trigo, la soya, los frijoles, el maíz, todos esos cereales son importantes para comerlos, son necesarios, son una buena fuente de alimento para nosotros. Bueno, aquí hay en los libros igual hay una serie de datos, sí, muy particulares sobre cada uno de estos azúcares, que lo podemos ir viendo poco a poco, puede usted leer sin ningún problema. La quitina, de la que ya hablamos, ¿verdad? Que está junto con la celulosa, es un polisacárido estructural, que no solamente está en los insectos, ¿verdad? También está en las células, paredes celulares de los hongos, o en otros animales, también como los crustáceos, los cangrejos, las langostas, los camarones.
todos aquellos animales que tienen una cubierta externa dura o un exoesqueleto. Eso es quitina, es un polisacárido estructural. Bueno, de momento terminamos ahí. Nos pasamos un poquito, pero quien necesite desconectarse se puede desconectar, porque igual ya terminamos, ya no vamos a seguir con más teoría el día de hoy. Por aquí tenemos algunas consultas que, por ejemplo, dicen el ácido muriático corroe todo. Sí, de hecho, por eso es que el pH del ácido muriático es de 0. O sea, es lo más ácido que se puede encontrar usted. Entonces, eso es terrible. Deshace cualquier superficie, ¿no? O la piel. Le va a causar unas heridas tremendas. Lo va a quemar completamente porque es un ácido demasiado fuerte. Bueno, entonces, ¿qué nos queda de momento? Seguimos el calendario, ya tenemos que seguir consultando el calendario, porque esta semana igual tenemos que hacer una actividad puntuada. Hay que ver el calendario para eso. Se va a activar la actividad el día que está ahí en el calendario. Y lo otro es que vamos a hacer una prueba, quizás el miércoles, de ver si hacemos una videoconferencia por Zoom. Vamos a hacer una prueba. Yo les aviso. A ver si lo hacemos así. Bueno, entonces de momento no tenemos nada más. Si no hay ninguna pregunta, terminamos ahí. Si no, si hay preguntas, las despejamos. Y si no, terminamos ahí y nos veríamos el día miércoles. Gracias, Lick. Por nada, buena tarde. Buenas tardes, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Que estén bien. Buenas tardes a todos. Pase lindo día. Gracias igual.